Desde luego, para el 1922, la gestión de Inglaterra había logrado que el sultanato, que el país de Egipto fuese gobernado por un sultán, se aboliera por completo, y ya para el 1923 Turquía es declarada república. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando empezamos a hablar de la colonización de Europa a estos países, dijimos que esta era una colonización que respondía más bien al interés comercial, más que al interés de invasión de terrenos. Era llana y sencillamente que se había desarrollado la revolución industrial, y desde luego pues la riqueza se logra no porque se tiene un negocio, sino porque el negocio vende. Entonces pues los negocios estaban produciendo, y había que buscar clientela. Así que estas empresas convinieron con sus gobiernos de tal manera de que pues nosotros vamos a vender. Obviamente al gobierno le conviene, porque si tú me fabricas el zapato aquí y te lo llevas de aquí para otro país a venderlo, pues tú me vas a pagar una cantidad de dinero por la importación, y entonces o por la exportación, y desde luego pues tú vas a ganar dinero porque lo vas a importar a estos países. Pero a la misma vez el comerciante que llegaba a ese país le decía entonces al gobierno: mira, ya yo estoy aquí, pero tengo problemas, y es que aquí hay una rebelión y hay gente que se está protestando. Pues no hay problema, nosotros te mandamos una guarnición militar, y desde luego esa guarnición militar llevaba unas instrucciones específicas, y es que ustedes van, pero si ustedes pueden apoderarse de la tierra, pues ustedes se apoderan de ella. Y desde luego, pues juntamente con esa guarnición era que entonces aprovechaban los misioneros y decían: mira, si allí están los militares, entonces hay cierta garantía para nosotros poder entrar y hacer el trabajo misionero. Desde luego, los militares entendían que su función primordial era proteger a los grandes intereses que estaban allí representados de su país, y los que representaban los grandes intereses veían a los misioneros como unos estorbos que venían ahora a estos países a decirle a un musulmán: Alá no debe ser el ente tuyo de adoración, tu ente de adoración debe ser el Dios de Israel. Y desde luego, pues para ese comerciante decía: ¿a qué me importa a mí si esta gente adora a Alá o a quien sea? A mí lo que me interesa es el negocio. Entonces veían a los misioneros como unos impropios que venían a estorbar el proceso mercantil. Desde luego, los misioneros, entonces, cuando se dan cuenta de que ellos no son bien recibidos por sus propios conciudadanos en estos países, entonces lo que hacen es que se alían con los nacionales de esos países y empiezan a hacerse portavoces de ellos en sus distintos países. Por ejemplo, los misioneros ingleses entonces iban a Inglaterra y decían a Inglaterra: mira, ustedes han mandado para allá a un exportador de zapatos, por decir un ejemplo, ¿no? Y este tipo lo que está haciendo allí es atropellando a los nacionales, y está cometiendo atrocidades, y se está robando, y está... Entonces, obviamente, mandaban otra guarnición de militares, y llegaban allí y cogían a esos nacionales de Inglaterra y los controlaban. Entonces, el misionero era visto en estos países como... no solamente como chota, era visto como el salvador de los nacionales. Era visto como el salvador de los nacionales. Pero para los nacionales, el peor diablo que ellos podían tener era un misionero. Fíjense qué interesante. Y desde luego, pues Justo González se toma el tiempo de dar esa explicación
que en otros libros de historia no aparece. Y ya sencillamente lo que hacen los historiadores es que disparan desde la baqueta para decir que los misioneros iban a hacerle el trabajo a los capitalistas y a los grandes intereses, cuando realmente eso no es cierto. Ahora bien, una vez ya se llega a este lugar, usted sabe que el continente africano se divide y se separa, y está lo que se conoce como el cercano oriente. El cercano oriente es Irán, Irak, Israel, Jordania, el Líbano, Siria y Turquía. Es interesante señalar que este cercano oriente había sido evangelizado desde Pablo. O sea, allí existían iglesias cristianas. Lo único es que, obviamente, el oriente se había separado de Occidente. Y ahora cuando estos europeos occidentales suben hacia Oriente, dizque a llevar una evangelización y a llevar la obra misionera, pues allí están los cristianos establecidos. Pero los cristianos establecidos que están allí son los cristianos orientales, es decir, los cristianos que habían estado prácticamente desde el segundo siglo de la historia de la cristiandad, como por ejemplo los coptos de Egipto, los jacobitas de Siria y los ortodoxos griegos que prácticamente estaban regados por todas esas regiones que habían iglesias cristianas ortodoxas. Ahora, esos jacobitas, ¿podría decirse que venían por alguno de los apóstoles? Bueno, los jacobitas era el resultado de un teólogo llamado Jacobo, que obviamente presentó una serie de diferencias teológicas con los conceptos tradicionales de la iglesia y prácticamente se separó. Ahora, eran cristianos. Lo que pasa es que sus liturgias y sus interpretaciones teológicas en algunas áreas no eran cónsonas ni con la teología oriental ni con la teología europea occidental. Eran simple y llanamente unos cristianos, pero con unos pensamientos teológicos distintos. Y de hecho todavía al día de hoy las Biblias de estos cristianos en esas regiones tiene, digamos, libros que nosotros no tenemos acá en Occidente, y tienen conceptos litúrgicos que nosotros acá en Occidente no los observamos. Todavía uno va a estos lugares y ve estos movimientos y ve a los coptos por allí transitando, pero desde luego son cristianos, pero esa gente es clase aparte, o sea, dentro de su experiencia religiosa es clase aparte. Ahora, es interesante que ya para el siglo XVIII y siglo XIX los musulmanes ya estaban allí. La pregunta es, ¿y cómo estaban los cristianos dentro de los musulmanes? Porque interesantemente los musulmanes, cuando empiezan a propagarse, se propagan con tolerancia religiosa. En el mundo musulmán simplemente planteaban el concepto de la tolerancia religiosa. Lo único que se les pedía, claro, esto estaba políticamente bien orquestado. Mire qué tres cosas se le pedían: no deshonrar al profeta Mahoma. O sea, ustedes pueden estar aquí, pero no me deshonren al profeta Mahoma, porque el que deshonra al profeta Mahoma es digno de muerte. Entonces los cristianos sabían que podían estar allí, pero sin tocar a Mahoma. Lo otro que les pedían era: ustedes no pueden proselitar a la gente. Es decir, ¿cuántos cristianos hay aquí? Pues aquí ya vemos 20.000 cristianos.
Pues fantástico. Mañana no puede haber 20.001. Tienen que quedarse 20.000. Tal vez 19.999 mañana, porque se murió uno. Pero no puede haber 20.001. ¿Ves? Entonces, por el otro lado, solamente se le va a permitir que a sus descendientes ustedes evangelicen. Nada más. Claro, esto era meter debajo del agua al cristianismo. Pues, ¿cuánto puedes aguantar debajo del agua? 60 segundos, pues. Eso es lo que tienes de vida. Claro, el problema fue que bajo la sombra del Islam, los cristianos no tuvieron los pantalones para decirle al Islam: no, nosotros vamos a evangelizar. Ya, sencillamente, lo que ellos hicieron fue: bueno, pues, qué bueno que por lo menos nos permiten, pero no se dieron cuenta que esto era prácticamente autodestruirlos. Porque una iglesia que no evangelice, una iglesia que, es más, una causa que no esté dispuesta a sufrir, deja de existir. Creer que el propósito era el comercio y eso podría crearle problemas con el comercio, y como la función era dirigida Pues claro, por Francia y por los distintos países, desde luego. hay que entender eso. Pero fíjese el error que cometieron entonces los cristianos que van de Europa hacia estas regiones. Los cristianos que van de Europa, en lugar de agarrar a estos cristianos y decirles: no, vamos a luchar y vamos a hacer de la fe cristiana una causa que, como la de los cristianos del primer siglo, aunque tengamos que morir, aunque tengamos que ir a la cárcel, vamos a luchar por nuestra fe. No, ¿sabe lo que hicieron? Fue decirle a los coptos, por ejemplo, decirle: ustedes lo que tienen que hacer es hacerse católicos. O a los ortodoxos: ustedes lo que tienen que hacer es hacerse evangélicos, protestantes. Y desde luego, ni los coptos, ni los griegos ortodoxos, ni los jacobitas tenían interés de unirse a los movimientos cristianos europeos. Entonces, veían en el mundo musulmán una amenaza, y veían también dentro de los cristianos protestantes europeos una amenaza, porque a la larga los desvinculaban con sus tradiciones y con sus costumbres religiosas. Por lo tanto, estos movimientos cristianos antiguos, algunos de ellos pasaron al ala católica, algunos de ellos pasaron al ala protestante, pero se creó una división, se creó un cisma dentro de las iglesias, y cuando ellos vieron que se estaban creando unas divisiones muy profundas dentro de su movimiento, decidieron: no, vamos a retirarnos de compartir con estos hermanos cristianos europeos católicos o estos hermanos europeos protestantes, vamos a seguir nosotros con nuestro proyecto. Pero el proyecto de ellos, a la larga, los iban a extinguir. Claro, cuando los católicos se dan cuenta de que no pueden unir a estos cristianos antiguos, y los protestantes se dan cuenta que no los pueden unir, simplemente dicen: vamos a dejarlos ahí. Allá Juana con sus pollos, y nosotros entonces vamos a evangelizar. Y vamos a evangelizar. Pero esto vuelve de nuevo a convertirse en un serio problema. ¿Por qué? Porque esta gente que colonizó, a la larga tuvo que salir. Y cuando salieron, tuvieron que irse todos. Salvo en algunas regiones del África, que el trabajo misionero fue mucho más educador y fue mucho más nacional. Pues desde luego hay áreas de África donde todavía al día de hoy el cristianismo es pujante. De hecho, cualquier predicador, a veces la gente se impresiona y dice: Dios mío, mira que el evangelista fulano de tal fue a África y reunió 1 millón de personas en una campaña. Cualquiera lo reúne. Cualquiera lo reúne.